enfermedades, muchas asociaciones clínicas, y se lo puede determinar también en el laboratorio. ¿Qué podemos decir del sistema del complemento? Si vamos a la historia, vamos a ver que Jules Bordet fue el primero en el año 1894 que describió al sistema del complemento, porque observó que el suero fresco de los pacientes tenía una actividad lítica. Y entonces ahí observó que podían accionar el suero a 56 grados centígrados cuando se elevaba la temperatura por 30 minutos, ya no reaccionaba, se eliminaba la actividad del sistema del complemento. Entonces, trató de vislumbrar todas las funciones. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, observen ustedes, esta es una bacteria que está recubierta con anticuerpos, miren, y esta bacteria que tiene tantos anticuerpos, perdón, que tiene tantos determinantes antigénicos, perdón, va a ser recubierta con anticuerpos. ¿Quién le va a proporcionar anticuerpos para estos? El sistema del complemento. Va a coadyuvar a que, ¿por qué? Porque va a presentar receptores para el complemento, que se van a fijar a estos antígenos o determinantes antigénicos, a estos CDs que ofrece la bacteria, para ser posible la respuesta antígeno-anticuerpo. Entonces, los macrófagos presentan, todos los macrófagos, ya sean polimorfonucleares, sean monocitos macrófagos, histiocitos en los tejidos, células de Kupffer en el hígado, etcétera, etcétera, van a ofrecer receptores para el sistema del complemento. Ahora bien, el sistema inmune, si hablamos del sistema inmune, el sistema del complemento, todo lo que se liga a él y a los receptores, su importantísima función es ayudar a complementar la función lítica de los anticuerpos. O sea, los anticuerpos se establecen para matar a los antígenos, que son las moléculas extrañas. Entonces, esa función lítica es complementada con el sistema del complemento. Entonces, les decía yo que comprende un grupo de más de 30 proteínas séricas, creo que son 39, y de la superficie celular que interactúan con otras moléculas del sistema inmune. Estas proteínas cumplen funciones efectoras de inmunidad humoral y también participan en la inflamación. Las proteínas actúan en cascada, con la complemento 1 sobre la complemento 2, la complemento 2 sobre la 3, la 4, la 5, y así sucesivamente, para eliminar patógenos o para eliminar inclusive a las toxinas de los patógenos que están provocando inflamación en el organismo. Entonces, el sistema del complemento tiene sus funciones biológicas. Hay algunos componentes del sistema del complemento que son capaces de mediar la citólisis, que es la muerte por la lisis osmótica. Otros son capaces de realizar la opsonización y se van a conocer como opsoninas. Otras, la activación del mismo sistema del complemento hace que se comporten como anafilotoxinas. ¿Qué significan estas anafilotoxinas? Que pueden activar mastocitos y basófilos para que liberen mediadores biológicamente activos, como la histamina, por ejemplo. También hacen o realizan la solubilización y la eliminación fagocítica de los inmunocomplejos, o sea, minimizando el daño que pueda producirse en los tejidos. También favorece la respuesta inmune humoral. O sea, pueden inclusive activar un aflujo de leucocitos para que los leucocitos comiencen a producir estos leucocitos que se encuentran en el tejido humoral, puedan activarse y puedan empezar a producir anticuerpos. Entonces, bien, el sistema inmune tiene muchas funciones biológicas. La citólisis, la opsonización, el actuar como anafilotoxina, el dar solución y eliminación de los fagocíticas de los inmunocomplejos, minimizando el daño tisular y favoreciendo la respuesta inmunológica.
Bien, ahora, el sistema inmune que está comprendiendo al sistema del complemento, gracias a que está presente el sistema del complemento, sabemos que amplifica la respuesta frente a cualquier microorganismo por medio de una cascada enzimática que se conoce como activación de zimógenos. Ya les decía yo, la cascada enzimática puede actuar la complemento 1 sobre la complemento 2, la complemento 2 sobre la 3 sobre la 4 sobre la 5 y así sucesivamente. Pero esas propiedades las realiza el sistema del complemento sin lesionar a los tejidos normales. Entonces, ambas vías del sistema del complemento, tanto la clásica, la vía clásica, como la vía alterna, son capaces de converger en una vía final común con actividad citolítica, que se conoce con el nombre de complejo de ataque a la membrana. Actualmente existen 3 vías y las 3 vías sabemos que convergen en una vía final común con actividad citolítica de complejo de ataque a la membrana. Las proteínas del sistema del complemento están inactivas o muestran un bajo nivel de activación en la sangre. Las funciones biológicas de estas proteínas las hacen en forma directa o cuando se unen directamente a los inmunocomplejos, o sea, para que comiencen a despertar, como diríamos, o a funcionar, estas proteínas tienen que unirse directamente al microorganismo o a los inmunocomplejos o indirectamente tendrán que unirse a otros receptores específicos en otras células y ir activando las funciones efectoras. El complemento entonces constantemente está viéndose inhibido por mecanismos que lo quieren regular y que le quieren limitar sus funciones o impedir su activación normal. Por eso es que es tan importante la participación del sistema del complemento en la clínica. Ahora estudiaremos las vías de activación del sistema del complemento, que hemos dicho que son 3. Acá están las 3 vías. Miren, la vía alternativa es esta, o llamada también vía de activación alternativa de activación. 2, que sería esta, inicialmente, esta, partiendo por acá, por la derecha. 2, la vía de clásica, que vendría a ser esta, la de la izquierda, vía clásica de activación del complejo inmunitario antígeno-anticuerpo. Luego tenemos la última vía, la tercera en aparecer, la vía de activación de la lectina enlazada a manosa. Pero ¿cómo se activan estas vías? Si está presente el sistema del complemento en los organismos vivos, sobre todo en los seres humanos, ¿cómo se activa? La vía alternativa se activa gracias directamente a las bacterias, a los hongos, a los virus, a las células tumorales para reaccionar. Cualquiera de estas sustancias, de estos organismos, los puede activar cuando se activa el complemento por la vía alternativa. Se unen al sistema del complemento tácitamente a una de las proteínas, que es la complemento 3. Veremos por qué la única que comienza con la unión de la complemento 1Q es la vía clásica de activación. La vía clásica de activación va a iniciarse por la unión de la complemento 1, que es la primera proteína, y que se puede dividir a su vez en 3 proteínas, la complemento 1Q, la complemento 1R y la complemento 1S. Y que en lugar que estas proteínas activen a la complemento 2, la van a saltar a la complemento 2. La van a saltar y directamente se van a ir cualquiera de estas 3 subunidades a activar a la complemento 3, que es la proteína más importante del sistema del complemento. Es más, van a modificar el complejo inmunitario y esta proteína, la C1Q, va a querer eliminar todas las células apoptóticas. ¿Cuáles son las células apoptóticas?
Las células apoptóticas son las células que envejecen en nuestro organismo y mueren y tienen una muerte celular programada. Ahora bien, cuando se activa la complemento 3, que es la más importante por la vía clásica de activación, esta complemento 3 a su vez se subdivide en la complemento 3A y la complemento 3B. La complemento 3A queda libre y se va a comportar como anafilotoxina. La complemento 3B va a seguir activando en la cadena, ya no para activar a la complemento 4, porque la complemento 2 y la complemento 4 van a ser saltadas por la vía clásica, sino directamente la complemento 3B va a actuar sobre la complemento 5, la complemento 5, que es una anafilotoxina, va a actuar sobre la complemento 6, la complemento 6 sobre la complemento 7, la complemento 7 sobre la complemento 8, y así sucesivamente hasta la complemento 9. Una vez que llegan a la complemento 9, se produce la vía terminal, la vía de la lisis del microorganismo, de la bacteria, por perturbación de sus membranas. Entonces, así es como se lleva a cabo la vía clásica de activación. Ahora bien, las otras dos vías, tanto la vía alternativa de activación como la vía de las lectinas de activación, también son desencadenadas por microorganismos que tienen grupos terminales, en este caso, de manosa de las lectinas, o sea, de azúcares, que se conocen como MASP1, MASP2, MBL, manosa. Y la vía alternativa, directamente son desencadenadas por la unión con bacterias, con hongos, con virus o con células tumorales. ¿Qué pasa con estas? Directamente van a ir a activar a quién. Ya no van a hacer igual van a saltar a la 4 y a la 2. La complemento 1 directamente va a activar a la complemento 3. La complemento 3 va a hacer lo mismo que ha hecho en la vía clásica. Va a excindir un segmento de la complemento 3A que queda libre como anafilotoxina. La complemento 3B es la única que se va a unir y va a hacer una activación linfocítica, y esa activación linfocítica le va a permitir que actúe sobre la complemento 5, la complemento 5 sobre la 6, sobre la 7, va a seguir la misma vía terminal hasta la complemento 9, hasta lograr destruir a los gérmenes que inicialmente la han activado a esta vía, para perturbarles su membrana. También en la vía alternativa hay otros factores conocidos como el factor del properdin, el factor D y el factor B, que también pueden alternativamente activar esta vía. Y en la vía de las lectinas, las unidades de manosa, las MASP1, MASP2, son las que van a activar saltándose la complemento 4 y la complemento 2, directamente van a activar a la complemento 3, que es la más importante. O sea, ¿cuál es la proteína más importante de todo lo que significa el complemento? La complemento 3. Todas las vías van a activar a la complemento 3. La única que se activa por la unión del complejo inmunitario antígeno-anticuerpo es la vía clásica de activación. En el resto son microorganismos. En la vía de las lectinas, microorganismos con grupos terminales de manosa. Y en la vía alternativa son microorganismos, bacterias, hongos, parásitos, virus, inclusive células tumorales directamente para activar. Bien, entonces esas son las tres vías de activación. Ahora bien, recapitulando, ¿qué es el sistema del complemento? Un sistema funcional de unas 30 proteínas o más del suero, que están en el suero de la sangre, que interaccionan entre sí de manera regular, formando una cascada enzimática y permitiendo una respuesta
una amplificación de la respuesta humoral en los tejidos. ¿Para qué? Para causar la lisis, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si vemos sus generalidades de este sistema del complemento, lo vamos a catalogar también como un sistema de defensa y de limpieza que está conformado por esa serie de proteínas solubles que se transportan por la sangre. Al ser activado el sistema del complemento, estas proteínas se van a activar y se van a adherir a la superficie de las células, de los gérmenes, de las moléculas que tienen que ser destruidas. También se ve que el sistema del complemento atrae a los fagocitos, los activa inmunológicamente, ampliando los mecanismos de inflamación para reforzar los dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Ahora bien, hay que reconocer que el sistema del complemento solo está desarrollado en los vertebrados. Los organismos invertebrados no tienen sistema del complemento. Solamente los vertebrados poseen el sistema del complemento y ellos muestran el sistema del complemento desarrollado. Los componentes. Aquí dice 37 proteínas. Es lo que más se ha estudiado. Son 39. En realidad, las que se efectúan estos últimos años. Las 37 proteínas se refieren a que 13 van a ser parte del circuito de activación, 7 del sistema de control y 10 se van a catalogar como proteínas receptoras a las moléculas originales durante la activación. ¿Cuántas van a ser las vías de activación del sistema del complemento? 3. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. Acá nuevamente tenemos lo mismo. Miren ustedes, este es el sistema del complemento. Estas son las vías de activación. En este caso, los microorganismos, los gérmenes, que se van a querer ser fagocitados, van a ir a fagocitarse y van a ser opsonizados. Inclusive, van a ir a constituir estos microorganismos un importantísimo mecanismo efector del sistema inmune y van a facilitar la eliminación del antígeno y van a generar una respuesta inflamatoria. Lo mismo acá, miren, por ejemplo, acá tenemos células, acá tenemos receptores para la histamina, receptores para otras. Entonces, van a ir a generar respuestas al nivel de los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias, estos microorganismos, o la unión del antígeno con el anticuerpo, o los virus, pueden activar ¿a quiénes? La complemento 1. La complemento 1 va a activar a la complemento 3, que se va a dividir en dos, la complemento 3B y la complemento 3A. La 3A va a quedar libre y la 3B va a activarla a la complemento 5, saltándose a la complemento 2 y a la complemento 4. Directamente va a activar la 5, la C5 también se va a subdividir en C5A y C5B y esta va a activar a la C6, la C3B, la C5B va a activar a la C6, a la complemento 6, la complemento 6 a la complemento 7, la complemento 7 a la complemento 8 y así sucesivamente la 8 va a activar a la complemento 9. Todo esto va a ocurrir en la membrana plasmática de las células. Y obviamente esta cadena final de activación que se llama ruta final es para eliminar una sola cosa, para producir la eliminación del antígeno por citólisis o lisis celular del antígeno. Lo va a destruir y va a producir ¿qué cosa? Una respuesta inflamatoria. Cuando lo está destruyendo al antígeno, al mismo tiempo está generando una respuesta inflamatoria que se puede observar en el organismo. Entonces, la mayoría de los componentes del sistema del complemento, ¿dónde se sintetizan? Se sintetizan en el hígado, exceptuando la primera proteína, la C1Q, que hemos dicho que se puede subdividir en C1Q, C1D y C1R, ¿no es cierto? Entonces,
El AC1Q lo sintetizan las células epiteliales y el factor D de los adipocitos, de las células grasas. También existen varios receptores específicos para los distintos componentes activados del complemento y se van a localizar en distintas poblaciones de leucocitos. ¿Cómo se denomina al sistema del complemento? ¿Cuál es su nomenclatura? En la vía clásica se incluye el sistema de ataque a la membrana, en la vía clásica. Y el sistema de ataque a la membrana, en primer lugar, está desarrollado por los componentes según su orden de actuación. Por ejemplo, la proteína, la complemento 1, que se subdividía a sí mismo en C1Q, C1R y C1S, va a activar directamente, se va a saltar la complemento 4 y la complemento 2 en ese orden y va a activar a la complemento 3. La complemento 3 activará a la complemento 5, la complemento 5 a la complemento 6, la complemento 6 a la 7, a la 8 y a la 9. Muchos de estos, ¿qué cosas son estos complementos? Son proenzimas. ¿Qué quiere decir eso? Simógenos. ¿Qué hacen estas proenzimas o simógenos? Hacen que se rompan las proteínas proteolíticamente para convertirse en enzimas activas. Estas formas inactivas se van a denominar, van a ver ustedes colocando una I por delante del componente respectivo. Por ejemplo, la forma inactiva de la complemento 4B es I complemento 4B. Pueden encontrar esto en futuras lecturas que hagan o realicen también ustedes en la nomenclatura. Ahora también, cada una de estos componentes que se va a romper proteolíticamente en dos, o se va a subdividir en dos, por ejemplo, los fragmentos obtenidos, siempre se van a denominar A y B. Por ejemplo, la rotura de la complemento 3 va a generar un fragmento grande, denominado complemento 3B, y un fragmento pequeño, el que queda libre, la complemento 3A. En la vía alterna, que es la otra vía, eso en la vía clásica. En la vía alterna, los componentes se suelen llamar factores y en muchos casos su nomenclatura es a base de una letra mayúscula. Por ejemplo, el factor B, el factor D, el factor H, el factor P. Participan estos factores. ¿Para qué? Para que desencadenar la respuesta y la rotura de la complemento 3. Porque todas las vías convergen en el rompimiento o rotura de la complemento 3 en dos fracciones, en la complemento 3A y 3B. Bien, entonces, una vez que hemos identificado esto en la nomenclatura, también podemos decir que sus funciones, o recapitular las funciones que ya las hemos visto y complementarlas, es, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué va a hacer el complemento? Destruir. Va a destruir bacterias, células por acción sobre sus membranas, o sea, accionando sobre las membranas de estas células. También va a atraer polimorfos nucleares al sitio de la agresión para que cumplan la fagocitosis. También va a actuar como opsonina para los fagocitos. Va a activar a los fagocitos y también a las natural killers, que hemos dicho que son esas células encargadas de matar. Va a inducir la liberación de mediadores de la inflamación. Va a activar a los linfocitos B para que produzca anticuerpos. Y luego va a procesar y va a inactivar complejos antígeno-anticuerpos. Y en todo momento va a ayudar, va a coadyuvar en la limpieza de las células apoptóticas, de las células que mueren por envejecimiento natural, programado. Porque todo en la vida tiene un momento de nacer, un momento de crecer y un momento de morir, ¿no es cierto? Lo mismo las células. Las células también, cuando ya no son jóvenes y son viejas, comienzan a fallecer, mueren a esta muerte natural que está programada, se la denomina apoptosis. ¿Saben ustedes eso?
Entonces, la activación del sistema del complemento. Si recordamos cómo se activa el sistema del complemento, por 3 vías. Otra vez voy a repetir. La vía clásica, donde los anticuerpos se van a unir al antígeno específico o a la superficie del patógeno. La vía de las lectinas es una proteína ligadora de manosa que se va a unir a la superficie del patógeno y por esa vía va a activar el complemento. Y la otra es la vía alternativa o la vía alterna. ¿Qué va a hacer la vía alterna? Va a unirse a la superficie del patógeno que constituye un ambiente local que va a activar al sistema del complemento. La cuestión es que las 3 vías, la clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa, se ocupan de ¿qué? De activar el sistema del complemento. Una vez que se activa el sistema del complemento, va a comenzar ¿a qué? Va a reclutar células inflamatorias, va a opsonizar al patógeno, va a facilitar la captura y la muerte por los fagocitos y finalmente va a producir la lisis y muerte del patógeno. Las 3 vías. Entonces, el complemento y sus vías de activación ya saben cómo iniciar. La vía clásica y la vía alternativa. La vía clásica se inicia por el complemento antígeno-anticuerpo, pues al formarse se descubre un lugar que está reactivo en el fragmento final del anticuerpo, que es capaz de activar a la C1Q, R, S del complemento. Por la proteína C reactiva, la PCR, que está formada en el hígado como respuesta a una infección o lesión de los tejidos que se unen al calcio y a la membrana de los microorganismos, formando un complejo que activa el sistema del complemento y directamente va a ir a unirse a la complemento 3, saltando a la complemento 4 y a la complemento 2. Directamente, esa es la vía clásica. Y la 3, ya que se une a la complemento 3B, que se divide en la complemento 3A, que queda libre, y la 3B, esta 3B va a activar a la complemento C5, que también se subdivide en la complemento 5A, que queda libre, y la 5B, y la 5B va a activar a la complemento 6, a la 6 a la 7, y la 7 a la 8, y la 8 a la 9, y finalmente se va a producir la lisis. Eso por la vía clásica. La vía alternativa, ¿cuál va a ser la diferencia? Que directamente son los propios microorganismos, ya no necesita el complejo antígeno-anticuerpo. También puede ser por los propios microorganismos o gérmenes, por los hongos o por complejos antígeno-anticuerpo. También. Pero aquí entran en funcionamiento también los factores, el factor D, el factor del properdin, el factor P, etcétera, etcétera. Y esta vía alternativa es activada por polisacáridos de la membrana celular de microorganismos y es un circuito cíclico de amplificación de la señal. Lo mismo, cumple los mismos accionarios. Y finalmente tenemos la última vía, que es la vía de las lectinas, ¿no es cierto? Pero la vía de las lectinas, en este caso, también alcanza una secuencia final. Son vías comunes, las 2 vías de activación, que siempre van a surgir a partir de la activación de la complemento 3 a la complemento 3B por las C3 convertasas, son enzimas que están obteniéndose en 2 vías anteriores, y estas van a activar a la complemento 5 y se van a unir a la C5B, porque la C5A sabemos que también queda libre, y la C5B se une a la 6, a la complemento 9, hasta la 7, la 8, la 9. ¿Y qué forma? El complejo de ataque a la membrana, que se conoce como MAC o CAM. El CAM o MAC es una estructura tubular que se une a la membrana de los microorganismos, la atraviesa y permite el paso del sodio, del agua, ¿para qué? Para destruir al microorganismo, para implicar su lisis, su rompimiento final. Entonces, tanto la vía clásica como la vía alternativa nos conectan con el sistema de inmunidad natural y adaptativo. La vía clásica conecta con el sistema inmune adaptativo por medio de su interacción
con los inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo. Y la vía alterna conecta con el sistema de inmunidad natural o inespecífica, interaccionando directamente con la superficie de los microorganismos. Ahora bien, una vez que hemos visto esto, podemos ver también que la vía de las lectinas, que la hemos dejado, que es la tercera vía, es una especie de variante de la vía clásica, pero en realidad se inicia sin necesidad de anticuerpos y por lo tanto pertenece al sistema de inmunidad natural. Pero las tres vías comparten las últimas fases, consistentes en el ensamblaje sobre la superficie del microorganismo a partir de la complemento 3, denominado complemento de ataque a la membrana. Y entonces ahí podemos ver cómo están accionando todo esto. Esta es la vía clásica, varias. Miren, esta es la complemento 1, se subdivide en complemento 1Q, 1R, 1S. Cualquiera de estas tres fracciones puede activar saltándose a la complemento 4 y a la complemento 2A, la saca afuera y directamente va a activar por la C3 convertasa, se va a activar la complemento 3. Esta complemento 3 se va a subdividir en la complemento 3A que queda libre y se va a formar, va a arrastrar a estas, la complemento 4B, la 2A y la 3B. Entonces, la unión, la vía clásica comienza por la unión de la complemento 1 a anticuerpos unidos a antígenos o inmunocomplejos. Eso también que quede claro. Es la única que se une a anticuerpos por la complemento 1. Acá tenemos eso. Ahí está. La complemento 1Q tiene forma de ramillete. Esta es una estructura globular de configuración carboxiterminal y es el sitio de unión de los anticuerpos, porque es la única, ¿no?, que se une a la porción FC de la inmunoglobulina o anticuerpo. Ahí está. Ahí están. Esa C1Q se puede unir a 2 o a más inmunoglobulinas a través de sus dominios. Ahí están molecularmente hablando. Lo mismo esto. Aquí tenemos cómo se unen, cómo se unen, cómo se unen. Esta es la vía clásica. La vía alternativa hace lo mismo, solo que en este caso están actuando directamente los microorganismos para desarrollar esta activación. En la vía alternativa. Ahí está. También los factores, el factor D, el factor B, directamente haciendo que se divida la complemento 3 por la acción de la complemento 3 convertasa en complemento 3A y 3B. El 3B es el que va a actuar sobre la complemento 5 y obviamente se va a producir la secuencia final. Ahí están las cabezas globulares. Estos son señales, ¿cómo les puedo decir? Figuras de lo que significa el sistema del complemento. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes vean los principales productos del complemento, como por ejemplo, cuando resultan de la activación. 1, las opsoninas. ¿Quiénes van a ser opsoninas? La complemento 3A y la complemento 4B. Opsonizan los antígenos y solubilizan los complejos inmunes. Las anafilotoxinas, todos los que quedan libres, las fracciones pequeñas de la complemento 3, de la complemento 4 y de la complemento 5A, tienen funciones quimiotácticas. Activan a los fagocitos, inducen la degranulación de basófilos y de células cebadas y pueden producir contracción del músculo liso. Otra cosa importante es que la complemento 3A, la 4A y la complemento 5A se llaman anafilotoxinas porque inducen la liberación de mediadores de los mastocitos y producen un rápido aumento de la permeabilidad muscular. El mediador más potente después de la complemento 3A, o sea, antes que la complemento 3A inclusive, es la 5A y está seguida por la complemento 3A. Y es menos potente, el menos potente sería la 4A.
son las afilotoxinas, los que quedan libres. La complemento 5A in vitro, cuando se lo ha visto actuar in vitro, se ha visto que tiene varios efectos directos sobre los neutrófilos. Les estimula el movimiento, quimiotaxis, hay aumento de sensibilidad del MAC1 por la ICAM, las moléculas de adhesión intercelular 1, y a dosis elevadas pueden estimular el metabolismo respiratorio y la producción de intermediarios de oxígeno. O sea, tienen funciones complejas. La combinación de las acciones de la complemento 5 sobre los hace que se produzca la inflamación en los sitios donde se estuviera activando el sistema del complemento. Ahora, esto será importante, es muy importante en el momento de llevar a cabo la fagocitosis y la citólisis de los microorganismos y también los procesos de inflamación del cuerpo, donde van a surgir las mediadoras del sistema de inflamación, como la histamina, la serotonina y todos estos. Ahora, si bien el complemento tiene estas proteínas, existen pues receptores para estos componentes del complemento. Y los receptores son los responsables de mediar muchas de las propiedades biológicas. Los receptores. Los receptores entonces median las propiedades biológicas del sistema del complemento. ¿Dónde tenemos nosotros receptores para el sistema del complemento? En las membranas de las células sanguíneas, tanto de los hematíes, o sea, de los glóbulos rojos, como de los glóbulos blancos. Todos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos tienen mediadores o receptores para el sistema del complemento. Y ahí vemos que hay, ¿qué se llaman esos receptores? Receptor para el complemento CR1, receptor para el complemento 2, receptor para el complemento 3, receptor para el complemento 4, receptor inclusive para sus segmentos, receptor para el complemento 1Q, receptor para el complemento 1G, receptor para el complemento 3A, para el complemento 5A, sus ligandos, ¿qué células los van a ir a expresar? Por ejemplo, para el receptor CR1 lo puede expresar el monocito macrófago, el polimorfo nuclear, el linfocito B, el hematíe, el eritrocito y la célula presentadora de antígeno. ¿Para qué? Para cumplir funciones de estimular la fagocitosis, por medio de él se transporta los complejos inmunes hasta el sistema retículo endotelial. Todos casi estimulan la fagocitosis y promueven la adhesión. Activación y degradación de los mielocitos, estimulan la fagocitosis, todos estos receptores sirven para eso. Entonces ya saben que esto se expresa en las células. Ahora, hay consecuencias biológicas de la activación del sistema del complemento. Hay consecuencias. A veces en algunas personas, estas consecuencias de activación y fijación del complemento no cumplen las funciones que siempre tiene que cumplir. La lisis del microorganismo, la opsonización, la quimiotaxis, la amplificación de la respuesta humoral y la eliminación del complejo inmune, sino que ocurre, por ejemplo, que en algunos seres humanos puede faltar genéticamente, una fracción. Y entonces hay respuestas inflamatorias o respuestas anafilácticas de solubilización, aclaración, etcétera, etcétera. Entonces, a veces en la circulación sanguínea se forman constantemente pequeños números de complejos inmunes. Todo eso hay que ver qué consecuencias tienen. Muchos son peligrosos en potencia porque se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos al activar el sistema del complemento y producen reacciones inflamatorias que lesionan los tejidos que están rodeando a estos vasos sanguíneos. Entonces, a veces cuando los complejos inmunes grandes son potencialmente también peligrosos. Pero esto que estudian los inmunólogos simplemente es para que ustedes entiendan dónde es la participación del sistema del complemento.
en la activación de los complejos inmunes, y todos estos complejos inmunes generalmente son las células fagocíticas, tanto las de Kupffer en el hígado como las células del vaso, son responsables de eliminar los complejos inmunes adheridos a la complemento R1 de los hematíes, cuando estos atraviesan los sinusoides de estos órganos. Entonces van a ir activando todo esto, el sistema del complemento, ¿para qué? Para que se regule el complemento mismo. Entonces hay reguladores solubles, Y también tenemos que esta imagen, por ejemplo, donde miren, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Este es un mastocito, va a liberar gránulos de histamina para activar el sistema del complemento. Va a liberar ananfilotoxinas, la complemento 5A, la complemento 3A y la complemento 4A. Estas mismas van a tener sus receptores en polimorfo nuclear, esos receptores para las ananfilotoxinas. En el endotelio vascular, una vez el que está el polimorfo nuclear en el endotelio vascular, va a ir con el movimiento de rotación, ¿no es cierto?, a encontrar moléculas de adherencia en el endotelio vascular. Y esas moléculas de adherencia van a hacer, pues, que se vayan armando cada vez más los leucocitos polimorfonucleares y van a ir expresando las proteínas, las selectinas, las interleuquinas, expresando, armándose de oxidosas, de granulasas. ¿Para qué? Para contraer el músculo, para activar la permeabilidad y hacer posible que se regule también el sistema del complemento. Entonces, hay reguladores también para el sistema del complemento. No voy a exigir esto, que ustedes puedan entender todo esto, pero sí tienen que saber que hay reguladores y que también cuando fallan algunos de estos reguladores, también pueden haber problemas grandes en la regulación, por ejemplo, la asociación con la clínica. La asociación con la clínica, cuando no existe la C1Q genéticamente, se puede producir la angioedema, que es una enfermedad vascular hereditaria con trastorno autosómico. Y entonces, miren, tal vez habrán visto alguna vez personas que tienen el labio superior demasiado hinchado. Es porque se les acumula excesivamente los líquidos o fluidos del organismo. Y eso va a dar lugar a la obstrucción de vasos linfáticos. ¿Y eso por qué se produce? Porque no tiene un déficit inhibidor para la complemento 1Q. Genéticamente esas personas han nacido así. Y así hay muchos que los vamos a ir estudiando después cuando estudiemos los factores que propician las enfermedades autoinmunes. De momento vamos a quedar aquí y nos vamos a ir para llegar a la facultad para la práctica. El día de hoy les he dicho que vamos a realizar, he visto que no han hecho nada bien sus extendidos en la clase anterior, entonces los que prácticas, tanto de los grupos 1 como los del segundo grupo, van a nuevamente realizar extendidos porque necesito que aprendan a realizar los frotis sanguíneos para poder visualizar a los leucocitos. Tienen que ser estos bien delgados. Hay gente que lo ha hecho muy bien, pero hay gente que no. Entonces, aprovechen de trabajar esto. Bien, vamos a quedar aquí. Lo que sí les recomiendo es que estudien las funciones del sistema del complemento y las 3 vías, cómo se activan, eso es lo importante. Bien, entonces nos veríamos con ustedes el día del examen, que es el día martes, como hoy, a las 7:30. Si no hay preguntas, podemos quedar aquí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.